Para la columna de hoy preparé un análisis de política local que tiene que ver con un peronismo provincial y municipal que ya se está preparando para las elecciones del año que viene y busca definir un rumbo y sobre todo empezar a asomar algunas candidaturas. Por un lado, el intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, salió a respaldar una reelección del gobernador pampeano Sergio Silioto y dijo que tanto a su espacio político compuesto por la Cámpora como a él les gustaría ver a una mujer de este espacio como candidata a vicegobernadora. Y si bien no se dijo ningún nombre, la principal figura en la que uno piensa es inmediatamente María Luz Alonso. Alonso es una persona que está muy cerca de la vicepresidenta Cristina Fernández. De hecho, hace tiempo que trabaja como secretaria personal de ella. Y también dentro del PJ Pampeano es la vicepresidenta y tiene un peso político importante por esta afinidad con el sector cristinista a nivel nacional. No sería la primera vez que Alonso se presenta para ser electa, porque ya fue diputada nacional y también fue segunda de Benzuzán en las elecciones del 2021 para ocupar una banca de senadora que finalmente no llegó a ocupar, pero sí sería la primera vez que se presenta en una fórmula para gobernación, y de hecho es la primera vez que la Cámpora insinúa querer imponer un candidato propio en una fórmula que viene siendo administrada verticalmente desde el regreso de la democracia en 1983. Las primeras conclusiones de este hecho son dos. Por un lado, se hace evidente el vacío de poder por el que está pasando hoy el Partido Peronista en nuestra provincia. Pensemos que el peronismo pampeano es una construcción del ex gobernador Rubén Marín y más tarde del también ex gobernador Carlos Berna. Luego de que Berna enfermara y decidiera retirarse, al menos públicamente, de la vida política, porque sabemos que continúa tejiendo hilos, pero ya no como candidato a ningún puesto, se hizo evidente este vacío de poder que terminó culminando en la peor elección del peronismo desde el 83, que se dio el año pasado, en las elecciones de medio término. Estas elecciones encontraron a un peronismo pampeano con algunas divisiones en su interior. En el 2019 la Cámpora le ganó al peronismo tradicional en la capital, o sea, la ciudad de Santa Rosa, cuando Di Napoli se impuso ante el candidato bernista Jorge Lescano. Y eso fue un golpe bastante duro para el poder tradicional del peronismo. Entonces, una principal consecuencia de este desequilibrio de poder fue que en el 2021 el peronismo fuera con una fórmula mixta, donde, como veníamos diciendo, Alonso, una representante del camporismo, fue como segunda del candidato bernista Daniel Benzuzán. Si hoy la Cámpora parece entusiasmada con la idea de hegemonizar el peronismo pampeano, es porque se perdió esa figura de cohesión que logró articular el peronismo tradicional con el cristinismo durante tantos años, y que reunía esa figura en Carlos Berna. Ante la ausencia de este factor articulador, el peronismo fue dividido de las elecciones del 2021 y terminó pagando las consecuencias cuando perdió tanto una banca de diputado como una banca de senador, las cuales ambas se las llevó Juntos por el Cambio. Como ya estuvimos viendo, el Juntos por el Cambio pampeano salió muy envalentonado de esta elección y ya están pensando en la posibilidad de ganar la provincia, es decir, la gobernación de la provincia de La Pampa en el 2023. Entonces, la segunda conclusión tiene que ver un poco con esto. El peronismo sabe que tiene un poco más de un año para conseguir una cohesión interna lo suficientemente fuerte como para evitar este escenario. Entonces, en ese sentido, las fuerzas al interior del peronismo ya están en acción y un poco lo que hizo la Cámpora fue marcar la cancha. Es decir, salieron a decir el armado del peronismo ya no depende de una figura, sino que ahora está la discusión abierta y nosotros también venimos a traer nuestras candidaturas y exigencias a las otras fuerzas del peronismo pampeano. Por último, hubo un hecho que disparó un poco estas discusiones y fue que salió un nuevo informe de la consultora política CB Consultora, que esta consultora realiza un informe mensual con la imagen de todos los gobernadores y los intendentes de las capitales provinciales y hace un ranking de cuál tiene mayor y menor imagen positiva. Silioto, ya desde la creación de estos informes, se viene ubicando dentro de los 5 primeros prácticamente desde que fue electo. Pero esta vez en el informe de julio quedó en el primer lugar con una imagen positiva del 70%. Esto propició el entusiasmo en una parte del peronismo pampeano que ya ve en Silioto el candidato natural para la reelección y trajo la ansiedad del sector más cristinista que, como dijimos, va a buscar imponer una candidata que acompañe a Silioto en la fórmula. Pero al mismo tiempo este hecho trajo una advertencia de un tercer sector del peronismo pampeano, representado hoy por dirigentes disidentes o herederos de esos dirigentes peronistas históricos. En este caso estamos hablando del diputado provincial e hijo de Rubén Marín, Espartaco Marín, quien hizo una declaración pública
pero que estuvo claramente orientada al interior del movimiento, donde les tiró algunos palos a tanto Di Napoli como a Silioto. Del primero dijo que era muy temprano para estar hablando de candidaturas y le echó la culpa al contexto económico nacional, y el gobernador dijo que no debería confiarse en estos informes porque no siempre son un reflejo de la realidad. De alguna forma lo que está queriendo señalar Marín es justamente lo que vengo diciendo, que la discusión al interior del peronismo no está cerrada, sino que hay un frente abierto donde los nuevos representantes del peronismo pampeano, que vienen a reemplazar a los dirigentes históricos, van a tener que acordar y pactar para conformar fórmulas electorales donde todos los sectores estén de acuerdo, para no repetir la última elección y también no correr el riesgo de perder la gobernación. Otra cosa para mencionar es que el fin de semana hubo un encuentro provincial del sector bernista en el que el antes mencionado ex candidato a intendente, Jorge Lescano, llamó a tener una madurez dirigencial, así lo dijo él. Entonces, lo que estamos viendo es un frente abierto en el que todos los dirigentes del peronismo con peso político están tratando de incidir en la estructura partidaria, y esto es algo que suele pasar siempre ante la falta de un claro liderazgo vertical que, como digo, ya no existe desde que Berna se retiró, al menos parcialmente, de la política. Para cerrar este tema, creo que con esta pequeña caracterización quedó más o menos en claro que en el peronismo pampeano hoy existen tres espacios que se disputan la hegemonía al interior del movimiento. Un cristinismo fortalecido por la caída de Berna en La Pampa y la caída de la imagen pública de Alberto en Nación. Un tradicionalismo que se aferra al poder que todavía conserva para decidir candidatos y que es representado por los herederos de los dirigentes históricos, quienes vienen a calmar las ansias de los otros dos sectores, y un siliotismo, por inventar un concepto político, que busca transformar a Silioto en el nuevo líder del peronismo pampeano y de alguna forma en el nuevo Berna. Y es en ese sentido que buscará en el 2023 un compañero de fórmula que se pueda amoldar a ese proyecto. Estas tres patas del peronismo pampeano son las que hoy están en disputa para definir las listas oficialistas que nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro la próxima vez que tengamos que ir a votar. Y bueno, y el segundo y último tema tiene que ver con un hecho judicial, pero también tiene que ver con algo bien político. En este caso de lo que estoy hablando es que la Cámara Federal porteña, que estaba tratando la causa en la que se acusó al expresidente Mauricio Macri de espionaje a los familiares del submarino hundido Ara San Juan, allá por el 2017, concluyó que las tareas realizadas por la AFI, o sea, la EXIDE, la Central de Inteligencia Argentina, estaban justificadas en el contexto en el que se llevaron a cabo. Me parece que lo importante de señalar de este fallo, más allá de que la noticia fue el sobreseimiento del expresidente Macri, creo que tiene que ver justamente con que, primero aclarar un poco que todo fallo funciona como antecedente para un caso posterior, y en este caso lo que la Cámara Federal porteña dejó asentado es un uso discrecional de las fuerzas de inteligencia. Y bueno, esto lo digo porque lo que justificó para la Cámara que el entonces presidente haya espiado a los familiares de Lara San Juan es que estaba en riesgo la seguridad del presidente, de la figura presidencial. Entonces, las dos conclusiones que uno saca rápidamente son, primero, que el espionaje existió, o sea, la Cámara confirma que tiene las evidencias suficientes como para afirmar que la AFI siguió personalmente y recaudó información tanto fotográfica como escrita a través de informes de los familiares de los tripulantes fallecidos. Y segundo, da un marco legal para explicar este trabajo de inteligencia, asentando que la seguridad del Ejecutivo estaba en riesgo a partir de las protestas de estas personas. A mí lo que me parece importante señalar del fallo es la utilización del concepto de riesgo para el presidente. Este fallo lo que abre la posibilidad es de una utilización indiscriminada de las fuerzas de inteligencia por parte del Ejecutivo sobre una protesta, y no sabemos hasta qué punto puede llegar. En este caso, la Cámara Federal porteña avaló el espionaje de familiares de un submarino hundido que, como la misma AFI confirmó en sus informes elaborados, no tenían ningún tipo de afiliación con ninguna organización delictiva, ni mucho menos. Esto, de alguna forma, sienta un precedente para el espionaje indiscriminado por parte del Ejecutivo, y esto independientemente del partido político al que pertenezca. O sea, el próximo presidente puede ser de un partido totalmente distinto y va a tener este antecedente también. Entonces, eso es lo que me parece importante señalar y que hay que tener en cuenta para el día de mañana. Bueno, y con esto cerramos la columna de hoy y traigo un pequeño adelanto de algo que vamos a estar hablando probablemente esta semana.
Por un lado, este jueves Alberto Fernández va a viajar a Paraguay a una reunión del Mercosur, de la que hay algunas versiones que dicen que la calle Pou, el presidente uruguayo, no participaría. También dicen que Bolsonaro, el presidente de Brasil, estaría molesto con la calle Pou después de la firma de Uruguay con China de un tratado de libre comercio y tampoco participaría. Entonces, bueno, es una reunión del Mercosur inusual en la que hay distintos líderes que están en tensiones y con encontronazos. Así que va a ser interesante ver qué posición va a tomar Argentina y cuál es el rol que va a jugar. Por otro lado, el martes 26 de julio, es decir, la semana que viene, Alberto Fernández va a reunirse con su par estadounidense Joe Biden y está la posibilidad de que a la reunión también se sume la ministra de Economía Silvina Batakis. La primera y única reflexión que dejo picando por ahora es que se trata de una misión principalmente económica para la Argentina y política para los Estados Unidos, en medio de una reformulación de las fuerzas mundiales donde Latinoamérica es un lugar central en la disputa de poder entre las potencias. Y ahora sí, por último, pido disculpas por no poder hacer la columna en vivo, pero la verdad es que, como creo que a muchas personas, el frío me agarró con todo. Pero bueno, ahora sí espero el miércoles poder retomar nuestra dinámica usual y encontrarnos otra vez en vivo para poder desarrollar esta columna que tanto me gusta hacer eh, en vivo para todos ustedes y con feedback de mi compañera Daniela. Mando un saludo a todo el equipo de la radio y nos estamos encontrando nuevamente el miércoles que viene.